de acuerdo a los testimonios de las personas que acuden a un taller de constelaciones en donde se practica, digamos, guardando la ética y el respeto hacia la historia de la persona y sobre todo donde el terapeuta que lo facilita también no solamente tiene un conocimiento profundo de su trabajo, sino también un proceso personal profundo. ¿Cuáles son los alcances y las limitaciones de constelaciones? Podemos ver qué podemos hacer desde un metaprincipio de constelaciones que se llama la abstinencia a la negación. Bien, pues siendo las 8 de la noche de este día 7 de noviembre del 2023, estamos dando inicio a este conversatorio. ¿Qué quiere decir? Que vamos a conversar juntos, en donde ustedes a través de el chat nos pueden hacer sus preguntas sobre constelaciones y poco a poco iremos intentando dar respuesta a sus preguntas. Esta reunión surgió como parte de algunas inquietudes, sobre todo del grupo de San Francisco, California, en donde había algunas preguntas, algunas inquietudes sobre lo que significan las constelaciones o qué es o para qué sirven o cuál es la historia de constelaciones y en qué momento podemos trabajar con ellas o cuáles pueden ser sus variantes. Entonces, me gustaría hacer esta provocación para iniciar con alguna pregunta de ustedes que nos ayuden ahí en el chat para iniciar con la primera pregunta a iniciativa del grupo y de ahí continuamos ya poco a poco calentando motores y vamos también poco a poco pues trabajando algunos temas en particular que tengan que ver con este abordaje. Entonces nos gustaría por ahí ver si hay alguna pregunta. Ok, si no la hay, pues bueno, ya nos despedimos y ya terminamos y nos vamos. Parece ser que no hay preguntas. Bueno, desde la mirada de la Universidad Sistémica de Iberoamérica, que hemos trabajado con constelaciones desde prácticamente el año 2000, en donde tuvimos la oportunidad de conocer este abordaje de la mano de otros abordajes como lo es la psicoterapia sistémica, la psicoterapia gestalt, la psicoterapia humanista, y a partir de ahí tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo del profesor Bert Hellinger, quien comenzó a visitar México pues, desde los años 90, mediados de los años 90. Y existía esta creencia que él mismo se encargó de hablar de ello, en donde él decía que él aprendió constelaciones con Thea Scholfender, con Leslie Cadiz, con Ruth McLendon, y esto lo comenta el profesor Hellinger en un libro que se llama Constelaciones del Espíritu. Y esto es importante tenerlo como antecedente, porque pues todos los abordajes filosóficos, teóricos, terapéuticos, tienen ciertos antecedentes o ciertos contextos
ciertos contextos pasados. Y también se reconoce el abordaje de Virginia Satir con la terapia familiar sistémica. También se alimenta del trabajo de la hipnosis ericksoniana y, claro, también de el psicodrama de Jacob Levi Moreno, así como de otros abordajes. Paralelamente al trabajo de Bert Hellinger, se desarrolla también en Alemania otro abordaje teniendo los mismos antecedentes, el cual fue desarrollado por un filósofo lógico matemático que se llama Matías Varga von Kieven, que él es alemán de padres húngaros, o podríamos decir que es húngaro y que prácticamente vive en Alemania y lo desarrolla junto con su pareja, que es Insa Sparrer. Y de esa manera es como comienza el trabajo de lo que en su momento se llamó constelaciones estructurales, que está basado también en pues el trabajo de Virginia Satir y de Jacob Levi Moreno y de muchos otros teóricos que traían, digamos, un trabajo terapéutico a través de representantes, en donde el consultante traía un tema y entonces se montaba, digamos, la situación a través de los representantes. ¿Cuál es la diferencia en el abordaje de Virginia Satir y el abordaje de Jacob Levi Moreno? Es que el abordaje de Jacob Levi Moreno es el psicodrama, en donde se hace una representación de la situación con actores terapéuticos, con ciertas técnicas en las cuales se manifiestan ciertos escenarios, lo cual nos lleva a poder mirar una situación a través de los actores terapéuticos. Y por otro lado, tenemos el trabajo de Virginia Satir a través de lo que le llamaba las esculturas, en donde también había representantes. Es decir, ¿en qué se parece Constelaciones a estos dos abordajes? Es en que hay un espacio físico en donde las personas que están en ese grupo llevan a cabo esa representación, en donde el consultante puede mirar la situación montada en ese espacio de trabajo, digamos, ¿no? Y entonces platica Bergelinger que él fue, digamos, abrazado por una serie de sensaciones cuando él lo llaman a representar. Hoy sabemos, gracias a constelaciones estructurales, que eso se llama percepción representativa. Y entonces él empezó a manifestar algunas sensaciones que tenían que ver con el contexto de lo que estaba siendo representado. Y de esa manera se llevó a cabo la constelación y él se sorprendió por esa situación. Él, como, digamos, pastor o como representante de la Iglesia Católica en Sudáfrica, que también estaba estudiando psicoanálisis en Viena, le sorprende este nuevo abordaje y empieza a practicarlo. Claro, también con todo este contexto de lo que él vivió en las comunidades zulúes y él desarrolla, digamos, su propia manera de constelar cuando ya previamente hay pues una serie de terapeutas que utilizaban de alguna manera ya las constelaciones o ya existía como concepto, digamos, ¿no? Entonces, después de esta explicación o de esta introducción, me gustaría sí abrir los micrófonos para conocer sus opiniones o sus preguntas o comentarios sobre esto que estamos platicando para continuar avanzando un poquito más. Adelante, los escuchamos. No sé si Rosy, Laura,
Janina. Sí, Rosy, adelante, puedes abrir tu micrófono. Te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues este tema de las constelaciones abre ciertos capítulos de dudas. En esta parte, yo he sabido que una de las críticas por los psicólogos es que no tiene un fundamento científico sólido. Por otra parte, yo pregunto, ¿esta técnica de constelaciones puede ser peligrosa emocionalmente viéndolo? ¿Puede ser peligroso que una persona se someta o que el equipo que está constelando no tenga el alcance? Claro, me gusta mucho tu pregunta, Rosy, y lo agradezco mucho. Es una pregunta profunda y a mí me gusta siempre citar a Jean-Jacques Stam, que a su vez cita a los teóricos y filósofos clásicos, en donde dice, te vas a conformar con una simple respuesta ante tan hermosa pregunta. Y me parece estas dos preguntas hermosas, ¿no? Porque como todo, ¿verdad? Va a depender del profesionalismo de la persona que lo facilita. Ahora, sí, efectivamente, no tiene un fundamento científico. Como muchos abordajes, no podríamos decir que lo podemos someter al, lo podemos someter al método científico, ¿verdad? Lo que sí podemos observar es que, de acuerdo a los testimonios de las personas que acuden a un taller de constelaciones en donde se practica, digamos, guardando la ética y el respeto hacia la historia de la persona y sobre todo donde el terapeuta que lo facilita también no solamente tiene un conocimiento profundo de su trabajo, sino también un proceso personal profundo en el cual él está, digamos, se puede abstraer de su propio contexto para poder estar al servicio del consultante. Entonces, digamos, ya sea en las constelaciones hellingerianas, que nosotros hacemos esa distinción, o en las constelaciones con enfoque centrado en soluciones, en ambos abordajes, que son los principales, sí se requiere, digamos, de que el facilitador tenga, pues, cierto proceso personal y que tenga acomodados sus propios asuntos para no meter sus propias creencias en el proceso de la persona. Ahora, ¿puede ser peligroso? Definitivamente sí, y por eso es muy importante, ¿sí? Que se verifique el prestigio o la historia del profesional que lo facilita, sobre todo que pues esté acompañado pues de una trayectoria y de una certificación que lo avale y sobre todo también preguntar a las personas que se han acercado a este profesional y que han resuelto, ¿no? Es, digamos, no, no es algo que se pueda recomendar como cualquier cosa, porque sí, efectivamente estamos muy vulnerables y poniendo pues nuestros asuntos emocionales en manos de alguien más. Entonces, como cualquier situación, como un dentista, por ejemplo, o como un mal abogado, un mal contador, pues que podemos poner en riesgo nuestro dinero, nuestra salud, nuestro propio proceso, cuando la persona no está preparada, ¿no? Entonces, digamos, no está sometida a un método científico como muchos otros abordajes, pues sí, efectivamente. Lo que sí es que lo que hemos visto es que cuando el consultante lleva un proceso terapéutico, es decir, está yendo a su proceso de terapia y además constela para poder mirar la situación. ¿En qué nos ayuda la constelación? En que a través de los representantes puedo mirar afuera
cómo está instalado mi realidad, cómo está instalada mi realidad consensuada y la puedo ver ahí. Simplemente al colocar a los elementos que están envueltos en esa situación, porque son representantes de un contexto particular, el simplemente mirarlos nos puede dar lo que nosotros llamamos en psicoterapia insights, o nos da cierta información de algo que ya sabía, pero no sabía que sabía. Digamos que es información del subconsciente, ¿sí? Que a través de esa asociación que yo estoy viendo en esa instalación, vamos a decirle así, para no usar tanto la palabra constelación, ¿cuál podría ser? ¿Cuáles podrían ser algunos sinónimos? Pues puede ser una instalación, una puesta en escena, puede ser una configuración también, ¿no? Digamos que de la palabra en alemán Ausstellung se tradujo en español constelación, y podríamos usar sinónimos para que no nos remita el vocablo hacia un tema astrológico o zodiacal, etcétera, que no tiene nada que ver, ¿sí? Aunque ya también habrá que revisar que hay personas que de repente mezclan, ¿no? Estos abordajes, pero en realidad tiene que ver con revisar los elementos de un contexto. Ahora, ¿qué hacemos en constelaciones con enfoque centrado en soluciones? A diferencia de otros abordajes, es que para nosotros no constelamos un sistema. Digamos, es prácticamente imposible poder constelar un sistema, porque el sistema es una serie de procesos que suceden, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sistema endocrino, tenemos el sistema social, tenemos el sistema nervioso, tenemos, por ejemplo, una célula que en sí es un sistema, o una familia también es un sistema, pero tiene sus entradas, sus salidas, tiene sus procesos, tiene diferentes elementos que están en constante comunicación y en movimiento. Entonces, por lo tanto, no constelamos sistemas. Quien diga que constela un sistema, parece que no tendría tan claro la definición de lo que es un sistema. Lo que constelamos es un contexto, o lo que podríamos decir es cuál es la realidad consensuada del cliente en ese momento determinado, en donde tiene una narrativa. Por eso le llamamos constelaciones estructurales al abordaje que practicamos, en donde nos fijamos muy bien en la estructura de la narrativa del cliente sobre un asunto determinado, que es lo que terminamos instalando o constelando, ¿no? Que son esos elementos. Entonces, digamos que no es un método, sino un lenguaje, ¿sí? Desde nuestro punto de vista, en donde podemos mirar esa imagen, en donde están estos elementos de la narrativa del cliente, que están relacionados en cierta distancia o en cierto ángulo, y que después va a haber movimientos, y que va a haber algunas preguntas hacia el cliente y también algunas preguntas hacia los representantes. Y no hacemos preguntas sobre el contenido, sino hacemos preguntas sobre las diferencias, para que el consultante tenga una imagen nítida sobre la situación, y tampoco metemos, digamos, información desde el propio contexto del terapeuta, o sobre ideas preconcebidas, o sobre valores preconcebidos, para que sea lo más limpio, lo más nítido posible para el cliente. ¿Ok? Gracias, Rosy, por tu pregunta. ¿Alguien más? Claro, Janina. Bueno, buenas noches, Gabriel. Me gustaría hacerte una pregunta, tal vez un poco no tan básica, pero ¿cuál es tu mirada con respecto a esto que hablabas recién del profesionalismo? Hay muchas escuelas que para poder certificarse como consteladores piden la psicología como base, ¿no? O carreras de grado. A mí, por ejemplo, en mi experiencia, aparte soy formadora también y estoy en una plataforma trabajando donde
En estos últimos años, últimos dos años, hay muchos terapeutas, muchos psicólogos que vienen a incursionar en el mundo de las constelaciones. Y en la práctica me he dado cuenta que tal vez son a quienes más les cuesta, ¿no? Porque es una mirada totalmente distinta. La psicología tiene mucho que ver con el análisis y las constelaciones es algo más simple, no están tan estructurado, ¿no? Y ¿cuál es tu mirada con respecto a esto, a este requisito que tienen algunas escuelas de, de ese título terciario? ¿Cómo lo ves vos desde tu Muchas gracias por tu experiencia? pregunta, Janina. Me gusta mucho también tu pregunta porque es profunda. Em, Aquí yo lo que diría es la nitidez del profesional que quiere trabajar con constelaciones y cuál es su intención cuando se inscribe a una formación. Desde nuestra mirada, no formamos consteladores, digamos, eh, desde un tiempo para acá dejamos de usar ese vocablo para que no se vuelva algo determinista, como aquel que necesita siempre en cada intervención constelar. Es decir, la constelación es, digamos, dentro del baúl de herramientas de ese profesional. Pasa, mi chiquito. Voy a quitar aquí el audio un poquito para que podamos estar todos aquí en la conversación. Entonces, desde la mirada de constelaciones con enfoque centrado en soluciones, lo llamamos anfitrión, y ese anfitrión acompaña a la persona en ese proceso a través primero de una entrevista profunda. Después, quizá con esa entrevista, la persona ya terminó de acomodar su realidad consensuada y quizá no sea necesario hacer una instalación de los elementos en el espacio, ¿sí? Por lo tanto, no necesariamente se tuvo que constelar. Por eso, digamos, la constelación no nos define, ¿sí? Digamos. Entonces, aunque tiene la habilidad para facilitar una constelación, lo principal es que este trabajo le sea útil, ¿no? En nuestra experiencia, lo que hemos visto y lo tratamos de ir pues evolucionando, corrigiendo, diciendo algo así como, haz lo posible por no hacer la constelación, ¿no? Entonces, sobre esta situación, lo importante es que esta persona que se inscribe a nuestras formaciones, trabajamos muy profundamente en el proceso personal. Es decir, no solamente en la parte teórica y práctica de cómo facilitar la constelación o dar, digamos, toda la parte metodológica o la parte teórica, sino que la persona vaya acomodando sus asuntos. Lo que sí es un requisito es que la persona vaya a terapia, que vaya trabajando, que tenga ciertas horas de terapia y que también vaya acomodando sus temas, que digamos para nosotros es lo más importante porque lo que ponemos al servicio de nuestros clientes, sin duda, es nuestro proceso personal. Es muy respetable para quienes piden que tengan la formación en psicología, digamos, no lo cuestiono, lo respeto mucho. Lo que sí es que esta persona también necesita tener un pensamiento lógico, digamos, un sentido común también, ¿no? Y estar al servicio y de alguna manera tener una higiene mental, ¿no? Y también estar libre de juicios y de prejuicios y de dogmas morales. Es ahí donde es muy importante que la persona esté desde este espacio de lo más posible, digamos, del no juicio. Claro, sabemos que el ser humano por naturaleza juzgamos, ¿no? Sin embargo, por eso últimamente, en los últimos 10 años,
hemos trabajado más con constelaciones con enfoque centrado en soluciones, porque desde el proceso de entrevista no hay un dogma, digamos. Es decir, no decimos, oye, si te duele la espalda es tu mamá, o si te duele el brazo derecho es tu papá, o si tienes un problema con el dinero es tu papá. Digamos, no vamos con esa idea preconcebida. Es decir, trabajamos a través de algo que nosotros le llamamos el testeo, ¿no? En constelaciones estructurales lo hacemos de esa manera, donde hay una hipótesis que la vamos a corroborar a través del lenguaje transverbal. ¿Por qué le llamamos lenguaje transverbal y no metodología? Porque, porque es una gramática, es decir, tiene una serie de reglas, y entonces a través de esos protocolos vamos montando la situación dependiendo del tipo de tema del cliente, ¿no? Es decir, puede ser un tema de aproximarse a, un tema de alejarse de, y por ahí un tema de dilema, ¿no? O un tema por ahí nebuloso. Entonces, sí, también podemos darnos cuenta que es más difícil formar a un psicólogo, sí, pero no imposible, ¿no? O sea, habrá que entrar en la lógica del pensamiento del psicólogo y también depende de dónde se haya formado. Por ejemplo, pues aquí en México está la Ibero, está la Salle, está la UNAM, está la Universidad Metropolitana. Hay diferentes universidades que tienen diferentes abordajes y algunas un poco más humanistas, algunas otras más ortodoxas, digamos, cada una diferente. Y pues sí, hacemos un encuadre previo, ¿no? Porque también quizá habrá mucho que desaprender. Aunque también hemos visto que psicólogos que logran trascender, digamos, esa situación, pueden formarse y también ser muy buenos profesionales, ¿no? Y todo depende también de su humildad, ¿no? De decir, sí voy a trabajar en mi propio proceso y sí le voy a entrar a esto, ¿no? Es como decir, quiero aprender a hablar portugués, pero pues ya hablo francés, ¿no? Son idiomas distintos. Entonces, no tratar de comparar ni de medir un abordaje con otro, ¿no? Porque sí son cosas totalmente diferentes, ¿no? O, por ejemplo, si una persona es experta en álgebra y después le enseñan estadística, pues tendrá algo que ver, pues también son números, pero son lenguajes distintos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues sí, tendrá que poder manejar esas dos pistas y si lo logra, sin duda podrá ser un buen profesional, digamos, desde el pensamiento sistémico, que esa es otra, ¿no? También el no confundir el tema de lo sistémico con lo sistemático y también no confundir el tema de lo sistémico con lo transgeneracional, ¿sí? Muchas veces decimos, es que este es un tema sistémico porque tiene que ver con mi tatarabuelo. Ok, pero si no tiene que ver con tu tatarabuelo, también es sistémico. Todo es sistémico, porque sucede dentro del sistema. Sin embargo, lo que cambia es la mirada, no es que sea el abordaje. Es decir, yo puedo facilitar una constelación desde una mirada lineal, que quiere decir no sistémica, ¿sí? Simplemente causa-efecto, ¿no? Entonces, ahora sabemos que estamos ya no solamente en un mundo VUCA, sino también en un mundo BANI, donde también hay fragilidad, hay vulnerabilidad y donde hay una no linealidad. Y desde esa no linealidad también tiene que ver que la causa puede traer múltiples efectos. Entonces, desde ahí es ese acompañamiento desde una mirada sistémica donde una causa puede traer múltiples efectos o donde un efecto puede ser multicausal también. Entonces, no sé si con esto respondía a tu pregunta, Janina. Sí, muchísimas gracias. No solo eso, sino que me quedé con una frase que me gustó mucho, que es lo de la higiene mental. Sí, Me gustó mucho. definitivamente. Sí, sí, gracias. Mira, hemos tenido abogados, arquitectos, ingenieros. Lo que sí considero es que sí es importante eh, que la persona lea, se instruya, ¿sí? Que tenga un contacto con el mundo, con la sociedad, con la cultura, ¿no? Hay muchos temas también
culturales y también coyunturales en lo que está sucediendo hoy por hoy, ¿no? Y situaciones que habrá que estar actualizados para poder acompañar y ser un buen conversador, saber hacer preguntas, ¿no? Hacemos módulos también donde trabajamos muy profundamente con el tema de las preguntas presuposicionales, preguntas circulares, abiertas, cerradas, preguntas de escala, y en qué momento podemos utilizarlas para que el consultante vaya trabajando y acomodando también. Digamos, podríamos decir que una de las definiciones de constelaciones es también el poner orden, ¿no? O el acomodar, ¿ok? ¿Alguien más? Me- ¿Algún comentario, pregunta? Ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? Primero, es importante conocer cuál es el tema. Es decir, el cliente llega, le preguntamos cuál es el tema y le abrimos la llave para que el consultante pueda hablar con toda libertad sobre el tema, que nos pueda dar un contexto, ¿no? Es decir, todo tema tiene un contexto pasado, un contexto presente, un contexto futuro, un contexto de sentido, y una vez que el cliente ya elaboró y trajo su tema, podríamos llamarle como la realidad consensuada o cuál es la situación con la cual el cliente quiere trabajar. Y hacemos una serie de preguntas para conocer el estado deseado, es decir, mirando hacia la solución, ¿qué es lo que quiere el cliente? Y hacemos también preguntas con enfoque centrado en soluciones para conocer ese estado deseado. Y a partir de ahí, también, digamos, es necesario tener un contrato, ¿no? Es decir, un tema, un pedido, que es lo que quiere el cliente, y un contrato, el cual nos ayuda mucho a acotar las expectativas. Es decir, qué sí se puede y qué no se puede, que esa sería una muy buena pregunta que me gustaría que me hicieran, pero nadie me la ha hecho, que cuáles son los alcances y las limitaciones de constelaciones, ¿no? Una vez una persona me llamó y me dice, quiero constelar para ver si encuentro a mi perrita que se me perdió, ¿sí? O otra persona que me dijo, quiero constelar para ver si mi esposo por fin se va de la casa, ¿sí? Entonces, digamos que habrá que replantear, ¿no? Replantear el tema y podemos ver qué podemos hacer desde un metaprincipio de constelaciones que se llama la abstinencia a la negación. Es decir, ¿qué sí se puede hacer hoy que no has encontrado a tu perrita y qué recursos tienes? Porque desde esta mirada de lo que se trata es de traer recursos, es decir, recursos internos, recursos externos de la persona y que los recuerde y que de alguna manera se vuelva a conectar con esos recursos. ¿Qué es un recurso? Podemos usar la analogía de un, una chamarra, una chaqueta, no sé cómo le digan por allá en sus regiones, pero pues es algo que yo me pongo un abrigo, ¿no? Para el frío, que es un recurso. Entonces viene la época de frío, necesito de ese abrigo, de esa chamarra, y entonces me la pongo porque tenía mucho tiempo que no la usaba, porque estaba en mi guardarropa, y salgo a la calle, meto la mano al bolso interno de ese abrigo y me encuentro un billete de $100. Ese billete es un recurso que estuvo un año guardado en ese bolso y a través de constelaciones estructurales podemos hacer explícito lo que estaba implícito, que era ese, ese recurso que estaba ahí. Digamos que muchas veces a través de un representante que sería la versión anterior del cliente, podemos tener acceso a esos recursos. Ahora, ¿cómo lo hacemos en constelaciones estructurales? Existen una serie
de elementos que nos ayudan a atraer la constelación. Unos son los representantes en el sentido literal, otros son los lugares y otros son los elementos libres y otros son los chosen elements o elementos elegidos. Entonces, digamos, esto son ciertas distinciones en los tipos de representantes. A diferencia de las constelaciones hellingerianas, me gusta llamarlas, en donde todos los elementos tienen las mismas cualidades. Desde nuestra mirada no es así. Digamos, cada elemento tiene una cualidad distinta. Puede ser un elemento que tenga una cualidad de representante en sentido literal, otros son lugares, otros son elementos libres y otros son elementos elegidos que de alguna manera están en la constelación, pero de otra manera no están. Es decir, podrían ser útiles o no dependiendo de la intervención que vayamos a hacer. Y también, además de estas diferentes tipos de representantes, también tenemos esquemas lógicos. Es decir, una línea de tiempo para poder traer la constelación de aproximación al objetivo o la línea de tiempo con obstáculo en donde podemos colocar un elemento en medio entre el estado actual y el estado deseado cuando va ciertos elementos que están ahí en medio, que pueden obstaculizar la llegada de ese o llegar a ese objetivo. Y también tenemos otra línea de tiempo en donde hay varios ámbitos, es decir, un ámbito del contexto pasado, el ámbito del contexto presente y del contexto futuro, y todavía más al frente de el futuro distante. Y también podemos distinguir los recursos del ámbito interno, que tiene que ver con el interior de la persona, y el ámbito externo. Es decir, hay recursos que son internos pasados, recursos internos presentes, recursos internos futuros, y también tenemos recursos externos pasados, recursos externos presentes y recursos externos futuros en ese otro esquema lógico. Además, tenemos otro que se llama el triángulo de polaridades de creencias, en donde hay 3 fuentes inagotables de recursos que tienen que ver con nuestra capacidad de discernir, de pensar, de reflexionar, de distinguir. Y por otro lado, un elemento que también es otro lugar dentro del triángulo de polaridades de creencias, que es el segundo polo, que tiene que ver con la capacidad de sentir, de comunicarnos, ¿no? La capacidad de conectarnos con otras personas, de ser empáticos. A veces necesitamos tener acceso a ese polo o a esa fuente inagotable de recursos. Y por otro lado tenemos también la fuente de la estructura, del hacer, del ejecutar, de poner en práctica. Entonces, cuando nuestro consultante necesita recursos, trabajamos con el triángulo de polaridades de creencias. Y aquí hacemos una gran distinción entre constelaciones con enfoque centrado en soluciones y las llamadas constelaciones familiares. Es decir, para nosotros, no necesariamente necesitas constelar familias para trabajar un tema. Es decir, tenemos muchos más ámbitos y no solamente el ámbito familiar. Por eso nosotros le llamamos constelaciones, ¿sí? Y dentro de esas constelaciones, que es un lenguaje transverbal, podemos trabajar cualquier tema. Ahora, hay un tema familiar, podemos trabajar ese tema familiar desde este abordaje, ¿sí? Que me decían una vez, es que en constelaciones estructurales, ¿se puede constelar un tema familiar? Definitivamente sí. Digamos, no hacemos distinción entre el tipo de cuál tipo de tema es, pero no necesariamente tengo que traer a tu papá para trabajar un tema de tu trabajo. No necesariamente que tengo que traer a tu abuelita para trabajar un tema de salud, ¿sí? Es decir, se van a colocar los elementos que sean necesarios para esa situación, pero no es ya, digamos, una idea preconcebida de que se tiene que ser de tal o cual forma. Lo que sí existen son los formatos, como dijimos, la constelación de aproximación al objetivo, la constelación del problema, la constelación del triángulo de polaridades de creencias
el cuadrado de valores, el tetralema, entre otros que son diferentes maneras de echar a andar, digamos, la constelación con estos elementos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta antes de que yo continúe aquí echando mi rollo? Me gustaría, tenemos aquí a Eduardo, Adriana, Laura, Lisette, tenemos 2 Lauras. Si quieren abrir su cámara, su micrófono y poder también compartir su opinión de cómo vamos, si estoy muy, digamos, muy técnico o si vamos bien o si queda alguna pregunta. O por lo menos que abran su camarita para saludarnos. Comentarios, me gustaría escuchar sus voces. A ver, Lisette, creo que ya prendió su micrófono. Es que no puedo encender la cámara por alguna configuración de mi teléfono. No te preocupes. Pero aquí saludando. Muchas gracias. Ujú. Muy bien, Lisette, gracias. Rosy, ¿ibas a comentar algo? Sí, en relación a esto de pues es un tema complejo, no muy conocido, ¿verdad? Lo entiendo como una herramienta, la constelación, ¿verdad? Ujú, Es una herramienta. ujú. ¿De qué tipo viene siendo la herramienta, la constelación? ¿Y hacia qué va orientado? Más que nada, porque yo creo que de ahí voy a poder visualizar mejor qué sí se puede y qué no se puede, ¿verdad? ¿Hacia qué va orientada la constelación? Siendo la entiendo como que es una herramienta, Ujú, ¿sí? ujú. ¿En qué tipo de herramienta podría entrar y saber hacia qué va orientado la constelación? Claro. En principio, podríamos empezar diciendo que sí, vamos a quedarnos por el momento en que sí es una herramienta, aunque a lo mejor si le preguntas a alguien más ortodoxo, te diría de plano no y rechazaría que no es una herramienta, pero por lo pronto quizás nos sirve decir que es una herramienta. Pero a lo mejor con letras chiquitas y un poquito más suaves esas letras para no, digamos, no etiquetarlo como herramienta o no cosificarlo, ¿no? Lo que diríamos que es que es un lenguaje. Les voy a leer un poco de lo que escribí para preparar este conversatorio, para hablarles por lo menos desde el abordaje que manejamos nosotros en la Universidad Sistémica. De alguna manera es sí un método, pero también es un lenguaje para formar imágenes, ¿sí? Es decir, para instalar lo que la persona nos está narrando sobre la situación, ¿sí? Es decir, la persona dice, me corrieron del trabajo y ando buscando otro trabajo y quiero encontrar otro trabajo, pero ya llevo meses buscando el trabajo y no lo encuentro, ¿sí? Es decir, que este es un tipo de tema de aproximarse a, ¿sí? Ahora, llega una persona y dice, quiero dejar de fumar. Entonces sería un tipo de tema alejarse de. Cuando decimos a qué va orientado, me parece una pregunta hermosa, poética, ¿no? O sea, ¿a qué va orientado? Pues va orientado a lo que la persona quiera orientar, ¿sí? O sea, ¿a qué va orientado? Ay, o sea, cuando yo escucho eso, me lo disfruto, ¿no? Porque es tan amplio, ¿no? Es como si yo tomo este vaso de agua y le pregunto, ¿hacia dónde vas orientado? Y cuando el agua entra en mi cuerpo, va a orientarse a donde quiera orientarse, ¿sí? Entonces, constelaciones es un acompañamiento visual
a través de un espacio, como dijimos, que puede ser un salón o puede ser un tablero, ¿sí? Cuando lo usamos con objetos, ¿sí? O un espacio, una sala, ¿sí? En donde hay personas que van a representar los diferentes elementos, ¿sí? Por ejemplo, en el triángulo de polares de creencias, yo le puedo decir a Janina, representa por favor el polo del orden, ¿sí? El polo del hacer, ¿sí? O le puedo preguntar, oye, Rosy, por favor, representa al polo del pensar, al polo de la distinción, al polo del balance, ¿sí? Porque también cada elemento no se queda solamente con un nombre, no lo etiquetamos como tal, ¿sí? Y decirle a Brenda, oye, Brenda, por favor, representa al polo o la fuente inagotable de recursos del sentir, de la conexión, de la empatía, de estar en contacto con las personas. Y entonces ya está el triángulo de polares de creencias con esos tres representantes, ¿sí? Entonces yo veo a Janina, veo a Rosy, veo a Brenda, que están ahí, y entonces entra el representante del cliente que nosotros le llamamos foco, ¿sí? Y entonces entra, y cada uno entra en la percepción representativa, que es un fenómeno padrísimo del cual hablo en mi libro. Aprovecho para hacer el comercial, ¿sí? El ABC de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones, que está en Amazon, ¿sí? Entonces, la percepción representativa es eso que le sucede al representante a la hora de estar representando algo que no tiene nada que ver con él, aparentemente, ¿sí? Y entonces empieza a reportar sensaciones, emociones, insights o imágenes de lo que está sucediendo ahí. Y entonces el anfitrión va a preguntar sobre diferencias. Nosotros no preguntamos qué sientes, porque va a decir, si siente miedo, ¿sí? Y después, pasando 5 minutos, le vuelvo a preguntar y me vuelve a decir que siente miedo, pues prácticamente no hay diferencia, ¿no? En la palabra. Pero si yo le pregunto, esto es mejor, esto es peor, esto es igual, o esto es diferente, sí me lo podrá decir, ¿sí? Entonces, lo que vamos haciendo es poniendo orden, acomodando, porque aprovechamos que el ser humano es un ser asociativo. Sí, Lisette, adelante. Gracias, Gabriel. Nada más, sí, como que sí entiendo, pero como que a la vez, ¿no? Te he seguido por años y nunca he coincidido contigo. Pero, por ejemplo, yo hace como 15 años hice mi primera constelación familiar porque tengo un bloqueo económico bastante fuerte después de tenerlo todo. Y en esta parte de conocimiento numerológico, o sea, me he metido como a casi todo, ¿no? Y entonces ya mejor quiero desaprender para volver a aprender porque está como muy cañón. Pero esa parte, hoy mi pregunta es, cuando yo hice constelación familiar, y lo que mencionabas hace rato es, lo económico el papá, ¿no? Porque siempre lo hacen con un arquetipo masculino, el arquetipo femenino, ¿no? Sí. Entonces, mi papá está muerto, pero entonces, fíjate cómo en esa parte sí abrí un poco los ojos porque ha sido un matriarcado y que llegan las personas correctas al hacer una constelación. Y nada más éramos 2 mujeres y un hombre, y yo escogí a una mujer para ser papá. Desde ahí creo que mi estructura mental ha sido fatal, ¿no? Sí. O sea, teniendo un hombre, no escogí al hombre para el tema de... A lo que voy es que también dentro de este conocimiento, una constelación familiar, mi pregunta personal es en ese bloqueo económico que yo traigo, junto con la verificación, junto con esto, pudiera ser que haya esa parte energética en donde se puede desbloquear, porque aparte estoy consciente de mis capacidades, estoy consciente de mis habilidades, estoy consciente de la magia que puedo ser o presentarme en algún lugar, pero ya hasta lo hago como gratis, ¿no? O sea, es como, hasta me hago para atrás y me dicen, te pago porque me des o me hagas este proyecto. Y está muy complicado, es personal, ¿eh? Entonces, no sé si me di a explicar o me expliqué. Claro, y fueron muchas preguntas en una. Yo lo que te diría, o sea, yo te voy a decir así como un sí que abraza todo, ¿sí? Aunque habrá que hacer algunas distinciones. Si tú sigues diciendo este bloqueo que traigo, ya lo estás cosificando. Y entonces, pues ahí lo vas a traer, porque entonces es un souvenir que es
algo que nosotros estudiamos en constelaciones estructurales, que son diferentes tipos de context overlap o de superposiciones de contexto, ¿sí? O sea, Ok. que no, que para los hellingerianos es una lealtad. Desde nuestra mirada es que nos vamos un paso antes. Decimos, a ver, espérame, puede ser una lealtad, pero vámonos despacito y empecemos por observar la estructura de tu discurso. Mira, tan fuerte está tu tema que hasta tu perro quiere hablar, ¿verdad? Perdóname, sí. No, o sea, diría un Pero, hellingeriano, diría un hellingeriano, el campo habla, ¿sí? Pero, ya lo sé. pero desde constelaciones estructurales somos escépticos. Sin embargo, le damos lugar a eso también, ¿no? Y si él quiere expresar, quizá le podrás dar un sentido a lo que quiere decir el perro, ¿sí? Es decir, lo aprovechamos para tu trabajo, ¿no? Sin que Está increíble, me encanta. necesariamente tenga que ver algo, pero lo aprovechamos. Y todo lo que venga, ¿sí? De repente si pasa el del gas, ¿no? O empieza a llover, todo lo aprovechamos, ¿no? Digamos, como recurso, ¿no? Sin que esto tenga una conexión en sí, pero somos asociativos, repito, aprovechamos esa virtud que tenemos como seres humanos. Lo que sí es que si tú dices, este bloqueo que traigo, o me decía una chica hace ratito, mi flojera, ¿no? Entonces ya, también es mi, ¿no? Entonces tendría que decir la flojera, ¿sí? Y mi disciplina, eso sí. Y acá, cuando tú dices, es que puedo observar que puede haber un bloqueo. Ok. Ahora, habrá que definir lo que significa energético, ¿no? Porque también ahora resulta que todo es energético. O sea, pues todo es energía también, así como todo es sistémico, Claro. ¿sí? Entonces, bueno, habrá que ver cómo es tu comunicación con el mundo, ¿sí? Y a lo mejor sí trabajar en un proceso terapéutico y al mismo tiempo trabajar quizá, yo haría una constelación del triángulo de polaridades de creencias contigo, en la cual te haría algunas preguntas para saber de cuál de estas tres fuentes inagotables de recursos necesitas tener más acceso, que puede ser a la fuente del pensar, a la fuente del sentir o a la fuente del hacer, ¿no? Del ejecutar. ¿Sí? Y entonces trabajaríamos con esa fuente en donde puede o no aparecer tu papá. De a lo mejor nada que ver, o a lo mejor sí. No, y Ahora, la biodecodificación fue el papá del papá, que ni siquiera lo tengo programado porque nunca lo conocí, ¿no? claro, y todo Pero lo que quién tú sabe. hagas que te ayude a resolver es bueno. El tema es que nosotros no andamos buscando causas, ¿sí? Perfecto. Como por ejemplo, yo ahorita tengo mi coche en el taller, ¿sí? Yo no sé por qué se aflojó el soporte de la flecha del cárter. Ok, No sé por qué, no me importa. perfecto. Lo que necesitamos es que le cambien esos soportes. Si fue ahora que fui a Manzanillo, si fue porque pasé un tope o fue porque el desgaste, no importa. O sea, el mecánico me va a poder dar una explicación, ¿verdad? Pero lo que yo quiero es que ya se lo cambie para que yo pueda andar. ¿Sí? Cuando una persona está enferma, llega una persona que está enferma del estómago, llega con el médico, y si quiero saber por qué estoy con esta infección, ¿no? Decir, pues porque a lo mejor hace 2 días te comiste un camarón que ya estaba malo. Bueno, esa es la causa, pero ¿qué voy a hacer? Pues te vas a tomar estas inyecciones, bueno, no te las vas a tomar, te vas a inyectar y necesitas un tratamiento, ¿sí? Entonces, digamos, no necesariamente la causa es la cura, ¿sí? Ok. Dice Matías Varga Bonquivet, la aspirina no es, digamos, el dolor de cabeza no es porque te falte aspirina, ¿sí? O sea, la persona que empieza a doler la cabeza, como que me está haciendo falta aspirina, ¿no? No, o sea, la aspirina No, te va a ayudar a que se te pase el dolor, entiendo, pero el dolor de cabeza es por otras cosas, entiendo, perfecto. ¿sí? Entonces Entiendo. aquí
habrá que ver cómo sí desbloquearlo, independientemente del por qué, si es tu tatarabuelo, si es tu abuelita, tu tío o quien sea, ¿sí? Ajá. Nuestra mirada es más hacia el frente. Tenemos unos retrovisores chiquitos, ¿sí? Porque sostenemos que el pasado influye, pero no te determina. Por eso en las constelaciones estructurales no hay abortos configurados y las personas que ya fallecieron no las ponemos acostadas, ¿sí? Ok. Sino, si es un elemento que ya falleció, se coloca, porque te tengo una noticia. Tenemos miles de mamás y miles de papás. ¿Por qué, Lisette? Pues porque imagínate todos los millones y billones que nos fuimos creando. Y he Ujú. llegado a pensar que yo soy esa misma persona porque aparte nunca he sido una niña normal, porque me sé toda la historia desde mis tatarabuelos que logré encontrar información. O Ajá. sea, yo cuando me acuerdo, estaba chiquita, iba con los abuelos o con los bisabuelos y platícame, ¿cómo te fue? Y, o sea, yo Ujú, me sé toda mi estructura familiar. Y, o ujú, sea, si me dices por qué lo hacía, pues no lo sé, ujú. ¿no? Pero aparte te digo una cosa, yo tengo una vida increíble. Entonces tú me dices, ¿qué te hace falta? Pues humanamente dinero, pero en realidad estoy a toda madre. Claro, claro. O sea, Bueno, no hay una cosa. hay mucho que trabajar. Ahora, cuando yo digo que tenemos miles de mamás y miles de papás, es la misma persona en diferentes ámbitos. No es Ujú. la misma mamá que te amamantó, que la que te llevaba al kinder, que la que cuando tú tenías 4 años, que la que te ve ahora, etcétera. Es decir, todos esos ámbitos y esas facetas de mamá, Ok. cuando decimos en el ambiente gelingriano, es que ya tomé a mamá. O sea, ¿cuál mamá tomaste? Tomé a mi mamá de 25 años. Imagínate, Ok. en mi caso, mi mamá me tuvo a los 18. Yo había Ok. creído que me había tenido a los 19, pero no, me tuvo a los 18. ¿Sí? Entonces, pues a lo mejor cada vez que yo trabajo con mi mamá, trabajo el tema de mi mamá, pues voy trabajando diferentes capitas de esa cebollita, ¿sí? Entonces ya trabajé a la que era la mamá joven de ese recién nacido, ¿sí? Pero también Sí, de repente trabajo con mi mamá de ahorita, o trabajo con mi mamá de hace 8 años, o cuando me casé. O sea, tengo todas esas mamás, entiendo. ¿sí? Sí, Que son introyectos de mamá, que es la que he trabajado y necesito trabajarla muchas veces. ok. Pero no trabajarla ociosamente, porque si no, nunca voy a acabar, sino cuál es el sentido de trabajar eso. Entonces, muchas veces, de rebote en constelaciones hellingerianas, puedes trabajar un tema, ¿sí? Y que a lo mejor terminaste solucionando otro porque no era tanto por ahí. Sí, Y sales como que sanaste algo, que qué padre, pero no era eso, ¿sí? exacto. Como esta persona que llega con esta infección estomacal y resulta que le curan un problema cervical. ¡Qué bueno! ¿Sí? Porque ya venía, era sintomático, pero se lo curaron, ¿sí? Oye, y le curaron también un tema en la garganta, ¿sí? Pero lo de la infección estomacal no se lo curaron, ¿sí? Ok, ok, Es como si entiendo. yo llevo ahorita mi coche que tiene esa situación y resulta que le corrigen todos los rasponcitos que tiene. Ah, pues qué bueno, muchas gracias, pero pues ahorita lo que a mí me urge es que el coche camine, ¿va? Ok, perfecto. Entonces, muchas veces, cuando no hacemos la entrevista correcta o cuando no vamos con un profesional, pues claro que la constelación es tan noble, ¿sí? Y las personas que están ahí en el grupo están desde su mejor intención, corazón abierto, voluntad dispuesta, ¿sí? Pues se va a ir trabajando algo y te vas a ir muy contenta de ese taller, porque todo el mundo fue desde su honestidad, ¿sí? Pero resulta que el tema principal por el que fuiste no se solucionó porque se trabajaron otras cosas, porque pusieron un montón de representantes y Ok. porque se fueron por otro lado. Por eso, desde nuestro protocolo de constelaciones con enfoque centrado en soluciones, tenemos un tema, un pedido, un contrato y no soltamos el contrato o sea, insistimos mucho en el contrato. ¿Qué quiere decir? Ah, quiero comprar una casa, ok, ¿sí? Y vamos sobre ese tema. ¿Sí me explicó? También hay constelaciones de la salud, hay una constelación que se llama la constelación de un sistema de personas,
cuando hay un tema de varias personas implicadas, o el cuadrado de valores cuando hay un conflicto de valores, o un tetralema cuando hay una decisión o un conflicto que trabajar, en donde también se montan los diferentes elementos, ¿no? Entonces, Entiendo. sí, lo que sí es que la constelación, y cuando Rosy nos pregunta hacia qué va orientada, pues lo que sí es que no va orientada a sustituir el proceso terapéutico. Es decir, no dejen de ir a terapia, ¿sí? Así como, por ejemplo, cuando dices, oye, es que la medicina naturista y tal, pues sí, pero si tú ya estás con un médico y necesitas una operación y tal, no lo dejes. Sí, métele a las hierbas y a los tecitos, pero también para eso, pues el médico se preparó tanto tiempo, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Digamos, sí puedes avanzar mucho en tu proceso cuando trabajas con constelación. Das saltos cuánticos, pero no sustituye tu proceso de terapia. Ok, entendido. ¿Sale? Mil gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Laura Olivia, Adriana, ¿alguien más? Sí, venga, Laura Olivia, qué gusto verte. Adelante. Tienes apagado tu micrófono. Listo, es que en la computadora que tengo el monitor tiene lo que es cámara de micrófono, a conectar en celular. Pues mucho gusto conocer a tu grupo y ya ves, soy fan de toda tu actividad Ujú, y pues todo lo que comentas es real. O sea, tienes toda la razón, es más holístico. Me gusta mucho lo que es la estructura organizacional en el tema del todo, que es objetivo, analítico y que va directo al enfoque que dices tú que hay que resolver, como lo del carro. ujú, Sí, porque en lo yo que he vivido tienes toda la razón. Yo tengo el factor de carencia de amor de madre. Uy, no, ya me sentí desmadrada y que no tengo la abundancia porque la mamá no me quiere, o porque no me aceptó, porque es el rechazo, porque soy la oveja negra. Y como tú lo dices y lo vi en la constelación, a la hora de mencionarlo, lo hago mío. ujú. Y sería muy interesante esta nueva perspectiva porque tienes mucha razón. ¿Desde qué lado estoy dejando que la mamá no me ha dado lo que yo pienso que debió darme? Ahorita estoy cayendo en cuenta. Ujú. Oye, ¿dijiste algo de la carencia de mamá? Sí, de amor de madre. Vuelve a decir la frase, por favor. Pues Yo tengo una carencia de... sí, exactamente. A ver, Yo vuélvelo a tengo decir. una cara. ¿eh? Vuélvelo a decir. Yo tengo lo que es la carencia de amor de madre. Y Mm. debe decir cómo se dice para no hacerlo mío. Es que también eso habrá que deconstruirlo, Eh, desinstalarlo, o sea, que lo puedas observar, ¿sí? Ujú. Porque eso tiene más cara de una creencia, ¿no? Oh, vaya. Eh, y habrá que trabajar quizá contigo un proceso de maternizarte. Es decir, que la adulta Laura Olivia pueda tomar en sus brazos a la niña Laura Olivia y convertirte en la propia madre de esa niña y darle a esa niña lo que la niña necesita. Adecuado. Sí, correcto. ¿Sí? Me interesa Sería mucho padrísimo que hay ese que proyecto. trabajarlo. Sí, sí, Ujú. sí. ¿Sí? Estoy 100% disponible. Perfecto. Muy bien, y gracias por compartirlo, ¿eh? Gracias. Muy bien, les voy a leer un poco de lo que preparé aquí del texto, ¿no? Entonces, el objetivo de la constelación es modificar, digamos, yo le puse aquí como la imagen o la película interna que tengo del tema, ¿sí? Y entonces lo vamos desarrollando para que cambie la estructura, es decir, intervenimos en la estructura de relaciones en esa realidad consensuada que tiene el consultante y lo hacemos desde un lenguaje hipnótico a través de la configuración de esos diferentes elementos. Entonces, hay muchas maneras de trabajar en constelaciones estructurales.
en donde, digamos, hacemos diferentes preguntas, en donde el cliente, a través de esas respuestas, nos va a definir qué tipo de constelación vamos a realizar. Si es una constelación de aproximación al objetivo, la constelación del problema, la constelación de los 9 y 12 campos, o el triángulo de polaridades de creencias, el cuadro de valores, etcétera, ¿no? Entonces, exploramos, digamos, diferentes alternativas de solución. Entonces, son esquemas lógicos en los cuales se puede obtener una visión de un conjunto en una sola imagen. Es decir, puedo mirar toda mi línea de tiempo en una sola imagen. Digamos que se compacta el tiempo a través de mirar mi propia constelación, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, los bloqueos, las barreras, los conflictos, la falta de recursos, situaciones adversas, y luego encontrar alternativas de solución que quizá jamás se te hubieran ocurrido, ¿no? Porque a lo mejor no tenías acceso a esos recursos, que ya los tenías, pero no te acordabas que los tenías o no sabías que tenías. Con otros métodos terapéuticos sería muy complicado encontrar las alternativas, porque de alguna manera también es una conversación. Es decir, las constelaciones es una manera diferente de conversar, ¿no? Entonces es colocar ese tema a través de los representantes. ¿Cómo se representa la situación? Los elementos de la situación se representan en la configuración por personas, o también podemos utilizar objetos, ¿no? Para cada uno de los aspectos colocamos a una persona, y estas personas son llamadas representantes. El cliente solicita y autoriza a las personas presentes para representar a cada elemento y luego los coloca en el espacio de trabajo. Por lo tanto, se supone que cualquier ser humano puede asignar cualquier circunstancia, a pesar de que no tiene ningún conocimiento sobre los hechos. ¿Por qué? Por un fenómeno que se conoce como la percepción representativa, de la cual hablábamos hace ratito. Por lo tanto, las personas tienen la capacidad sensorial, perciben en esta comunicación los significados de los elementos del sistema y su influencia en la situación. Es decir, cada elemento tiene cierta influencia o cierto peso para ese contexto y esa situación. Un representante puede ser pensando como un personaje, en el sentido del signo lingüístico que nos hablaba Peirce, es decir, hay que mirar lo que es el significado, el significante, y si tú representas algún elemento en la constelación estructural, eres parte de una configuración, la cual también sucede a veces accidentalmente en la vida cotidiana, cuando suceden ciertas casualidades que no podemos explicar el por qué sucedieron. Entonces, los representantes tienen las siguientes características. Un nombre que hace referencia a un elemento de un sistema y se obtiene de ese sistema o de ese contexto específico. 2, el significado específico, el cual es asignado por el cliente, y el posicionamiento geométrico en la relación con los demás elementos de la configuración. Es decir, ¿esto qué es? Vamos a preguntarle a Yanina, ¿qué es esto? ¿No? En mi país se llama lapicera. Exacto. Rosy, ¿qué es esto? Bueno, en México es una pluma, un Ándale. lapicero también, una pluma porque el lapicero es lápiz. Exacto. Eso es lo que quería. Exacto, ¿sí? Entonces, es la imagen acústica, ¿no? Es decir, Ujú. cuando si yo le hubiera dicho a Rosy y a Yanina, dibujen una pluma, ¿sí? A lo mejor Rosy hubiera dibujado esto, ¿sí? Y Yanina hubiera dibujado esa pluma, exacto, ¿sí? O también Rosy, porque también existe en nuestro español mexicano esa otra pluma, y también es pluma, ¿sí? Entonces, ahora, cuando el consultante le dice a Joaquín o a Claudia, ¿sí? Por favor, representa a la opción de me cambio de casa, ¿sí? Y esto se lo dice a Joaquín.
tú representas la opción me cambio de casa. Y Claudia representa es me quedo en la casa donde vivo. ¿Sí? ¿Qué está representando? Ahí está representando ese concepto. No es nada más una palabra. Entonces, durante la constelación es eso. Y ya lo hacíamos cuando éramos niños y cuando jugábamos que al policía, que a la mamá, al papá, que si el señor de la tiendita y que no sé qué, ¿sí? Ya es algo muy natural, incluso en el teatro, ¿no? Entonces, cuando entras en esa posición, empiezas a representar y a tomar ciertas actitudes y ciertas sensaciones que tienen que ver con eso que tú estás representando. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya nos pasamos un poquito de tiempo, 12 minutos más, pero me gustaría conocer a Eduardo, que pueda abrir su micrófono y su cámara si es posible, para saber de qué les está siendo útil esto y ver si en algún momento, quizá el próximo año, pudiéramos llevar a cabo algún encuentro o algún trabajo en línea o lo que a ustedes les dan ganas de hacer después de haber tenido este encuentro del día de hoy. ¿Qué les brota, qué les nace o cuál sería para ustedes el siguiente paso después de esta conversación que estamos teniendo el día de hoy? Hola Gabriel, yo tengo una duda. Yo Venga, acabo de Eduardo. tomar una constelación el domingo. Ujú, Soy de León, Guanajuato, ujú. y me causa curiosidad saber por qué dicen que no le tienes que platicar a nadie todo lo que viviste en la constelación. Ujú. Esa es muy buena pregunta. ¿Y tú por qué crees? ¿Por qué te imaginas? Pues porque creo que pueden como con los juicios de otras personas como debilitar tu trabajo o algo así. No lo sé, Es una posibilidad, ¿no? como Este, contaminar o algo así. contaminar, ¿verdad? Sí, hay quienes sí son muy ortodoxos, rígidos en ese sentido. Lo único que yo digo es que tú como adulto eres responsable de qué comunicas y a quién lo comunicas, ¿verdad? Y con qué sentido lo vas a comunicar o el para qué lo vas a comunicar. Entonces, si tú vas a ir a tu terapia y ahí lo vas a compartir y es un espacio en donde es apreciativo y esto te va a ayudar, pues perfecto, porque vas a seguir acomodando. El tema aquí es que como tú ya te quedas con una imagen instalada, el que tú lo cuentes, interactúes con otra persona en donde pueda hacerte ciertas preguntas o pueda negar o rechazar algo de lo que tú te diste cuenta, de alguna manera se mueve. Es como cuando estás jugando ajedrez, se queda pendiente ese juego de ajedrez y cuando tú lo platicas, puede ser que se muevan las piezas y luego ya no te acuerdas cómo quedaron. ¿Sí? Por eso, digamos, en principio sí es recomendable que no lo platiques, pero todo depende. ¿A quién, con qué objetivo y para qué? ¿Cuál es el sentido? Y eso con todo, ¿no? No nada más con las constelaciones, ¿sí? Que Sí, porque a lo me mejor, dijo sí, dime. que, bueno, ya he ido con varias personas y la mayoría me dicen de que no lo platiques dentro de un mes Ajá. o mínimo espérate un mes para que si quieres ya contárselo a alguien, ¿no? Ujú. Entonces ya como que he aprendido a no contarle a nadie, pues, y así como tú dices, a quedarme con esa imagen y Sí, con lo que se salió en la constelación y todo eso. claro. Claro. Y a lo mejor dices, bueno, yo creo que ya, a lo mejor no pasó un mes, pasaron 28 días y ya lo quieres platicar, o 27, no sé. A lo mejor lo estandarizamos a un mes, pero a lo mejor pasan 15 y lo comentas porque consideras que en ese contexto es útil, ¿sí? Y Digamos, por ejemplo, o a lo mejor necesitas que nunca lo vayas a platicar, a lo mejor pasan a lo mejor un año y es bueno que no lo comentes, sí, y yo digamos. he visto que, bueno, cuando fui, unas personas estaban diciendo como que habían tenido cambios en su vida
Pero Ujú, ¿qué pasa cuando no ves cambios en tu vida? O sea, como que, ¿qué haces, no? O sea, ¿qué hago yo si no he notado algún cambio? ujú. O no tengo que notar un cambio como tal. Ay, qué hermosas preguntas. Qué bueno que estás compartiendo. Es como, por ejemplo, fíjate, si tú pones unos frijolitos en un algodón, en un vaso de Gerber vacío y le echas agüita, El ¿sí? experimento de la primaria que todos hicimos, Ajá, ¿qué va a pasar? pues va a crecer. ¿En cuánto tiempo empieza a brotar? A ver, Pues a acuérdate. las semanas, ¿no? Bueno, no recuerdo, en días, no sé. En días. Pero ¿qué pasa si tú lo pones, ¿sí? Y lo haces perfecto, pero luego de 2 horas dices, no ha crecido nada. Y vas y otra vez y lo observas y otra vez. Y lo haces cada 5 horas, cada 6 horas, y vas y lo sacas y entonces te desesperas porque nomás no crece y a lo mejor el de tu vecino sí. Mm, ya, ¿Qué pasó? pues que con la paciencia Ujú. y el tiempo, Claro, en constelaciones estructurales hay ajá, diferentes lógicas. No se las voy a decir hoy porque no estamos en una formación, pero una de ellas tiene que ver precisamente con eso. O sea, cuando metes una energía forzante en un proceso, ¿sí? Es como si yo ahorita me meto en un curso de alemán, pago los 5 años que dura el curso y tomo mis primeras 2 horas de alemán. Y me voy a Múnich y me voy a frustrar porque no voy a poder hablar alemán con nadie. Pero si ya lo pagué y ya tomé mis primeras clases, ¿sí me explicó? ya de hecho me hace sentido porque hace rato estaba viendo un video de Neville Goddard, Ujú. no sé si lo conozcan, Hemos oído es hablar. Ajá. que estaba viendo un video de Neville Goddard, que Ujú, es como de esto de manifestaciones, y decía eso que cuando van a hacer un bebé, el papá que tenía que hacer, pues nada, simplemente esperar. ujú. A lo mejor es eso, ¿no? Claro, porque También. una mujer da a luz en 9 meses, pero 9 mujeres no pueden dar a luz en un mes. Ujú. Entonces, no es que no vea cambios, sino, ok, eso tiene un proceso. Ujú. Y entonces a veces es más que soy parte del problema y no de la solución. Otro principio, desde el enfoque centrado en soluciones, es a veces tus problemas se alimentan de tus intentos por resolverlos. Entonces, Qué pregúntense, buena frase. pregúntense cómo puedo estar alimentando los problemas. Fíjense, una alternativa que podemos hacer es como un grupo de trabajo, ¿sí? A lo mejor poner un día al mes o un día cada 15 días para trabajar procesos personales y hacer constelaciones en línea. Los que viven aquí en la ciudad de León, Guanajuato, poder hacer también encuentros. De hecho, ya Ana Laura hace constelaciones presenciales. Va a haber un taller con ella el 18, me parece, de 18 de noviembre, ¿sí? Y es en la fecha en la que un servidor va a estar en El Paso, Texas, el 18 de noviembre. Pero aquí en León hay taller de constelación. Yo Y pensé que estaban en Ciudad de México, pero qué bueno que están en no, León. yo soy chilango, pero ya llevo desde el 2009 aquí en León. Ok. Y en el mes de marzo, no, principios de abril, por ahí del 5 o 6 de abril, estaremos en San Francisco, California. En febrero en Brasil, en Chile y en Paraguay, en febrero. ¿Ok? Y aquí en León vamos a tener el día, déjame ver, Brendan, ¿qué día quedó el Flow Structure? A ver, déjame ver si lo tengo por aquí. Me parece que Me parece 9 de, que el 9 de 9 diciembre. de diciembre. 9 de diciembre. Eh, Aquí
vamos a trabajar no solamente con constelaciones estructurales, sino con una serie de abordajes en donde incorporamos diferentes maneras de trabajar y de abordar, y en particular el taller del 9 de diciembre, que va a ser aquí en León y va a ser presencial, es en esta ocasión particularmente para temas de prosperidad y de darle la bienvenida al año 2024. ¿Ok? 9 de diciembre de este año. Sábado. ¿Ok? De 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y son ejercicios que se parecen mucho a las constelaciones, visualizaciones y conceptos nuevos para llevarse de tarea y un trabajo más interno, ¿no? Y sobre todo de autoobservación. Entonces, ese pues es un abordaje que se alimenta de diferentes metodologías, ¿ok? Entonces, pues esa es más o menos la agenda y me encanta este grupo. Lástima que no todos se encienden sus camaritas, pero bueno, se respeta. Pero sí me gustaría que hiciéramos a lo mejor grupos para trabajar algunos temas, ¿sí? Y que puedan observar cómo podemos llevar a cabo constelaciones estructurales también en línea, ¿no? Y grupales, digamos, podemos hacer constelaciones en línea, individuales, con el tablero, y también grupales, sin el tablero, entrando ustedes en la percepción representativa, que también estaría padrísimo. Oye, Gabriel, tengo una Sí, pregunta. sí, Eduardo. También se pueden constelar grupos de trabajo y empresas, ¿verdad? Que es, creo, lo organizacional. Claro, claro, definitivamente. Es decir, hay temas que se pueden trabajar que tienen que ver con lo organizacional. Hay temas vocacionales o temas laborales que tienen que ver de tu rol en tu trabajo, o un tema de un empresario que quiere trabajar, ya sea, por ejemplo, un FODA, ¿sí? Que es esto de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas desde la mirada sistémica, o la planeación estratégica, o diferentes temas que tengan que ver con la empresa. Sí, se puede trabajar. Por eso decimos que constelaciones estructurales es un lenguaje. Y así como con el idioma español yo puedo hablar de medicina, de biología, puedo hablar de arquitectura, y puedo hablar de psicología, y puedo hablar de una película, o hablar de cualquier tema, porque el idioma es para hablar de todo. Lo mismo constelaciones, ¿sí? Es decir, es como si te preguntaran, oye, ¿el idioma español es solamente para hablar sobre temas de pareja? No, con el idioma español puedes hablar de mecánica, con el idioma español puedes hablar de computación, con el idioma español puedes hablar de arquitectura, con el idioma español puedes hablar de medicina, ¿sí? Digamos, como es un lenguaje, puedes tocar cualquier tipo de tema, ¿ok? Ah, mira, ya Eduardo Ok, ya puso su foto. Qué bueno, ya, Eduardo. ya lo puse. Mucho Ya. gusto. Mucho. No te vemos a ti porque a lo mejor, como ya es noche, no quieres que te Sí, vean. de hecho ya estoy acostado, Ah, ok, con razón. Bueno, sí, pero sí me no. interesaba, o sea, me interesan estos temas. Ujú. Últimamente me interesó mucho. Y de eso de de lo organizacional, conozco una persona que tiene su negocio Ujú. y siempre tiene problemas con que le paguen los clientes. Entonces, ahorita me hizo Claro. sentido. Sí, con mucho gusto también se puede trabajar. Ok, bueno, vamos a hacer una ronda de cómo me voy y qué me llevo de este conversatorio. ¿Les parece bien? Empezamos con Janina, después Rosy, y ahí nos vamos. Bien, gratitud por este momento, por esta invitación. Lo vi hoy y me encantó. Te sigo y te admiro mucho. Gracias, gracias. Y, y me llevo esta simpleza y este gran regalo que dejabas recién con esto de los grupos y todo eso. Me encantaría ser parte y estar ahí presente y seguir aprendiendo. Claro, muy Gracias, bien. Gabriel, por tanto. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Janina. Un abrazo. Rosy, Bueno, pues la verdad,
con respeto, mi admiración, ¿sí? Qué bonito grupo. Y la inquietud, o sea, la inquietud por estos temas, obviamente que no es de ahora. Yo hace algunos años tuve la oportunidad, yo busqué una constelación y la verdad, me dejó una grata experiencia, ¿sí? Después de esto, se dio, no supe ni cómo, estando en la Ciudad de México, me invitaron, una prima me hizo ese regalo de invitarme a un grupo de constelación, pero era un taller en donde también incluía prepararte, era una preparación muy rápida, pero para que vivieras la experiencia de participar en constelar. ¿Sí? ¿Qué me llevo de esto? Que realmente el concepto y de que sin duda es una herramienta, tiene ahora sí que un panorama, ¿sí? Con la pregunta que te hice, bueno, ¿dirigido a qué? Efectivamente, dirigido a todo. Me encantó ahora sí que ese tema que es dirigido a todo. Así que me llevó la posibilidad de poder desbloquear con esta herramienta, porque pues cualquier cosa, ¿verdad? Se llamaría herramienta, de poder desbloquear una vez que uno esté dispuesto. Así es. Eso me llevó muchos puntos que se aclararon en relación pues a díceres, a mitos, a creencias, y que no hay como saber más del tema para no prejuzgar, sino verificar en qué estamos y si lo quiero, ya sé por qué y para qué. Eso me llevo. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Un abrazo. Gracias. Bueno, Laura Olivia y luego Laura Hurtado. Bueno, creo que Laura Olivia tiene su micrófono cerrado. Vamos a ver si lo abre. Si no, pasamos con Laura Hurtado y luego Eduardo. Gracias, hola, buenas noches. Pues como siempre, Gabriel, muchas gracias. Siempre es un gusto y un placer verte, escucharte, retomar tantas eh, cosas, aprendizajes, recordar y demás. Y pues me respondiste ahí a la pregunta que puse, si actualmente estaban teniendo algún grupo para supervisiones, seguimientos, para los que ya tomamos módulos o los que ya tenemos una cierta base y que también estamos trabajando en esto. Sería súper importante como seguimiento a los que estamos ya acompañando, trabajando. Y también si me pueden compartir info de los talleres de Ana, del que tienes el 9. Sí, Y claro. estaría padrísimo el también ser parte de un grupo para Claro, dar seguimiento a todo. claro que sí, con muchísimo gusto, Laura. Gracias. Muchas Un gracias. abrazote, Gracias ¿eh? a todos. Gracias. Igualmente. Abrazos. Gracias. Lisette y luego Eduardo. Abre tu micro. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Como te comentaba, te sigo desde, creo que del 2009 y siempre he tenido como esa parte de conocerte que nunca hemos coincidido, pero me dejas mucho más en la búsqueda de conocimiento el tema de estructurar esa parte, ¿no? De lo que decías, si me cayó mal el camarón, posiblemente sí fue porque a lo mejor el camarón no estaba mal, pero tengo que curarlo, pero a lo mejor sí, pero a lo mejor fue la emoción de que me lo comí con la persona, no lo sé, ¿no? Pero sería en ese conocimiento, me encanta seguirte y pues muchas gracias por esta información que compartes, que es lo que siempre valoro de las personas, que compartan ese conocimiento increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lisette. Un abrazo. Eduardo. Pues
pues la verdad no sabía muy bien de tu trabajo, o sea, sí como que te veía, pero muy superficialmente, y pues ahora como que más tengo atención en estos temas. Y pues nada, me gustaría también si hacen todo esa idea del grupo para ir conociendo. Yo no soy terapeuta ni nada, o sea, creo que aquí la mayoría hace eso, no lo sé. O sea, soy nuevo. Hoy es mi primera vez que te escucho Gracias. y pues nada, abierto a las opciones. Aparte este año me he unido a muchos grupos y me han gustado y he aprendido, entonces pues adelante. Claro que sí. Pues muy bien, yo les agradezco mucho su confianza y les agradezco mucho que estén aquí a estas horas de la noche y les mando un abrazo fuerte y vamos a estar en contacto y vamos a revivir este fuego para que sea constante y que este grupo sea útil para sus vidas, para sus relaciones, para sus emociones. Les mando un abrazo, que pasen muy buena noche. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Gracias. Bye. Lo que hoy estás pensando, sintiendo, hablando y actuando, te acerca o te aleja de lo que tú quieres para ti. En tu empresa, en tu vida personal, en tu familia. Yo soy Gabriel de Velasco. Permíteme acompañarte en tus procesos de transformación. Con más de 25 años de experiencia en 17 países y 3 idiomas, Gabriel de Velasco ha acompañado a más de 10,000 personas y 300 empresas en México, Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Croacia, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Hong Kong, Inglaterra, Paraguay, Perú, Portugal, Rusia y Uruguay. En el ámbito personal, te acompaña a través de procesos de coaching individual, psicoterapia con enfoque centrado en soluciones, terapia de pareja y familiar. En el ámbito organizacional, ha trabajado para empresas como American Express, AstraZeneca, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Santander, Bimbo, CCS Brasil, Deal Controls Alemania, gobiernos estatales, Grupo ADO, FedEx, Kraus Maffei, La Mutual en Chile, PepsiCo, Pemex, Volvo, entre otras. Gabriel de Velasco es fundador de Centro Constela, la Universidad Sistémica de Iberoamérica y Actitud Sistémica. Desde nuestra fundación en el año 2005, hemos orientado a nuestros clientes en la obtención de sus objetivos específicos de negocio a través de talleres, cursos y capacitaciones totalmente personalizadas a las necesidades y cualidades de cada empresa para impulsar la cultura organizacional. Las normas, valores, actitudes, prácticas, hábitos y maneras de conectarse son algunos de los factores que integran la cultura organizacional. Hay que tomar en cuenta también los métodos de medición de desempeño y la estructura jerárquica. Todo ello al servicio de los resultados y del cumplimiento de sus objetivos. Todas las organizaciones, tanto de la iniciativa privada como del gobierno y demás organizaciones, tienen una cultura organizacional, lo sepan o no, y solamente el 18% de ellas en América Latina se ocupa en crear un plan de cultura que sea característico de su organización.